Hola, en este video vamos a trabajar el tema 3, informe de auditoría y normativa aplicada. Soy el profesor Gilberto Rojas y esta es Auditoría 1. Este tema forma parte de la primera unidad, aspectos introductorios de la auditoría financiera, y vamos a trabajar lo que es los aspectos esenciales del informe de la auditoría, representando que este forma parte de la tercera fase de este proceso. Además, vamos a trabajar los diferentes tipos de opiniones que se pueden ajustar a estos informes. Y por último, las normativas aplicadas de auditoría en torno a esta labor. Comenzamos. Este tema, como les mencionaba, forma parte de la tercera fase de la auditoría. Previamente, recordemos que la auditoría tiene tres, iniciando con la planeación, donde prácticamente va el diagnóstico de la empresa previo a una entrevista con ese usuario al cual me solicitó este trabajo, y se procede a hacer lo que es el programa de auditoría, donde indicamos los procedimientos ordenados de forma lógica, como también incluir las horas, los objetivos y el personal a cargo de cada uno de estos procedimientos que vamos a aplicar. Luego continuaba la fase de ejecución, donde ya empieza la puesta en marcha o desarrollo de la auditoría, de acuerdo a lo que habíamos planificado previamente. Y por último, llega lo que es el informe de la auditoría, esta tercera fase que es la que vamos a abarcar hoy, o lo que nosotros comúnmente llamamos dictamen. ¿De qué consiste? Los informes de auditoría generalmente son esenciales para cualquier compromiso de auditoría o certeza de cumplimiento, puesto que comunican los hallazgos del auditor. Allí, esa opinión va a estar ajustada a estos hallazgos y a las evidencias que encontró. ¿Por qué? Porque va a depender si es una opinión limpia, si hay una opinión con salvedades o se abstiene de opinar, o incluso hasta puede llegar a ser una opinión negativa porque hay muchas deficiencias en cuanto al manejo de la información financiera. Este informe es el paso final de un proceso completo de auditoría y comprende de forma clara la forma y el contenido del producto final de la auditoría. Allí, además de indicar estos hallazgos, se le integra lo que es las recomendaciones en torno a cada uno de estos hallazgos. Ya quedaría de parte de la empresa o no si los aplica. Pasamos ahora a lo que son los tipos de opiniones profesionales. Una vez que nosotros vayamos armando este informe, claro, va a tener una estructura previa que ya vamos a ver un poco más adelante, pero va a variar de acuerdo al tipo de opinión. La primera es la opinión limpia, positiva o sin salvedades. Claro, algunos autores la cambian, a veces le dicen opinión limpia o una opinión positiva o una opinión sin salvedades. Cualquiera de los tres términos es válido. Esta expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes de la auditoría, es decir, se ajusta a la razonabilidad de esos estados financieros en cuanto a su información financiera. Debe cumplir estos 5 aspectos. Primero, que el conjunto completo de informes esté incluido en los estados financieros. ¿Cuál es ese conjunto completo de estados financieros? Recordemos que la NIF me señala 5 estados financieros. El estado de situación financiera, donde presentamos activo, pasivo, patrimonio y sus cuentas de valoración, cuentas de orden. Además de eso, el segundo estado financiero es el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio de las cuentas patrimonio y quinto, las notas revelatorias, donde describimos las políticas y aquellas aclaraciones adicionales a los estados financieros. 2. Que las 3 normas generales, generalmente las normas de auditoría de aplicación y de aceptación general, sean aplicadas en los aspectos del contrato, es decir, estas 3 subnormas o estas 3 criterios. Primero, que la auditoría sea realizada por una persona o personas que cuente con capacitación técnica adecuada y la competencia de un auditor. Este equipo de trabajo debe tener lo suficiente destreza y dominio sobre lo que va a revisar. 2. En torno a los asuntos relativos a un contrato, él o los auditores deben conservar una actitud mental independiente. Y 3. Debe tenerse cuidado del profesional en el desempeño y planeación de la auditoría y en la preparación del informe. Al cumplir con esos 3 criterios, pues ya estamos cumpliendo con ese segundo aspecto. 3.
se ha acumulado suficiente evidencia y el auditor ha llevado a cabo su compromiso de tal manera que le permite concluir que se han cubierto las 3 normas de trabajo que mencioné anteriormente. Es decir, las evidencias me permiten justificar esa revisión que estamos haciendo. 4. Los estados financieros se han presentado conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, o lo que comúnmente nosotros llamamos sus criterios de reconocimiento y medición están ajustados a las normas internacionales de información financiera. Y 5. No hay circunstancias que requieran incluir un párrafo explicativo sobre la modificación de la redacción empleada en el informe. Claro, porque hay un segundo tipo de opinión que puede ser limpia, pero se le añade un informe explicativo. En este no hay que añadir nada adicional, puesto que existe suficiente razonabilidad para dar una opinión limpia en torno al examen que acabamos de hacer. El segundo tipo de opinión es la opinión sin salvedades con párrafo explicativo o redacción modificada. Aquí sí es el mismo principio que señalábamos en la opinión limpia, pero adicionalmente a eso, aquí sí añadimos un párrafo explicativo. Nuevamente, este se practica en una auditoría completa con resultados satisfactorios y los estados financieros se presentan objetivamente, pero el auditor cree importante o necesario ofrecer una mayor información, es decir, una explicación más detallada de mejorar cierta política o indicar, por ejemplo, que la empresa cambió de un año para el otro el método de apreciación de algún activo de la propiedad planta de equipo, por ejemplo. C. Opinión con salvedades. El auditor concluye que los estados financieros fueron presentados objetivamente, pero el alcance de la auditoría se ha restringido notoriamente, o que no se cumplieron los principios de contabilidad generalmente aceptados al preparar los estados financieros. Claro, aquí es una opinión parcialmente limpia y estas salvedades pues van descritas en este informe en base al hallazgo que nosotros detectamos. La cuarta es la opinión adversa o negativa. El auditor concluye que los estados financieros nos presentaron objetivamente. Prácticamente aquí la opinión no es limpia, es negativa porque hay muchas deficiencias y hay que indicarlas en ese informe en torno a los hallazgos que encontramos en este examen. Y 5, o la E, abstención de opinión. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que también puede ocurrir. Cuando no le brinda la información suficiente o la evidencia necesaria para hacer una revisión de este estilo, y obviamente para no comprometerse, el auditor pues puede hacer un informe, pero absteniéndose a opinar. Obviamente, como les decía, para no comprometerse y dar una opinión limpia cuando realmente no es así. Pasamos ahora a lo que son los elementos de un informe de auditoría. ¿Qué debe tener? Primero, un resumen ejecutivo de alto nivel. Ese resumen pues describe un poco la empresa, cuáles son los estados financieros que estamos revisando, los periodos, seguidamente los datos de alto impacto o relevante que hemos conseguido en ese trabajo, seguidamente los asuntos críticos para el organismo o negocio, luego clasificación de los hallazgos de alto, medio y bajo. Claro, esos hallazgos obviamente van a estar sujetos a esas salvedades, desde lo más grave o lo más alto hasta lo más bajo, ordenado, como les decía, en base a ese criterio. Continúa una conclusión clara y precisa en torno a este trabajo. Ahí es donde nosotros hacemos nuestra opinión en base a lo que le mencioné anteriormente. ¿Cuáles de esas 5 tipos de opiniones aplicamos allí? Continúan las mejoras sustanciales en los procesos y por último las recomendaciones aplicables y aceptables por los responsables. Es decir, en torno a los hallazgos que acabamos de hacer, el auditor pues propone ciertas recomendaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de informes de auditoría en torno a estos tipos de opiniones. Este que vemos acá es un informe con opinión limpia o sin salvedades. Claro, aquí tiene un índice con un encabezado de la
firma de auditores. Acá el título, que es un informe de auditoría independiente. Luego continúa a quién va dirigido, que serían los accionistas de esta empresa, General Ring Corporation. Ese, bueno, obviamente es el título del informe, el que le había mencionado acá. Acá los destinatarios, que los acabé de mencionar. Luego continúa un párrafo introductorio, que es la declaración de los hechos. Acá, bueno, es donde nosotros indicamos qué es lo que acabamos de auditar, ese conjunto completo de estado financiero, el periodo y la responsabilidad que nuestra es solamente asociada a estos estados financieros. Luego continúa un párrafo de alcance o la declaración de los hechos. Bueno, acá es donde nosotros expresamos que estamos ajustados en base a las normas de auditoría de aceptación general en los estados, bueno, en este caso el ejemplo es de Estados Unidos. Dichas normas, bueno, requieren planear y ejecutar la auditoría para obtener una seguridad razonable en los estados financieros. Prescinde de aseveraciones inexactas. Y bueno, hay una poca más explicación en torno a lo que acabamos de hacer. Luego viene el párrafo de la opinión y allí indicamos nuestras conclusiones. Acá, bueno, la opinión se presenta objetivamente los estados financieros. Ahí prácticamente estamos señalando que es una opinión limpia en todos los aspectos relevantes en la posición financiera de la empresa mencionada. Y asimismo los resultados de sus operaciones, que es el estado de resultados, y los flujos de caja, que es lo que nosotros comúnmente llamamos el flujo de efectivo, ya cursado con conformidad a los principios de contabilidad. Claro, aquí en el caso de Venezuela cambiaría, es en base a las normas internacionales de información financiera, estos criterios. Luego el nombre del despacho del CPC o la firma del auditor independiente y la fecha del informe, que va acá abajo. Este segundo ejemplo es un informe con opinión con salvedades. Acá, bueno, inicia el título del informe, el mismo párrafo introductorio que acabamos de ver en el ejemplo anterior, que fue lo que revisamos, cuál fue el conjunto completo de estado financiero, la empresa, el periodo. Luego viene el párrafo con alcance con salvedades. Acá, bueno, salvo a los puestos con el siguiente párrafo, realizamos nuestra auditoría y el resto del párrafo del alcance del informe normal, que también va como lo vimos en el ejemplo anterior. Luego el tercer párrafo, que es agregado, y aquí, bueno, señalamos una descripción más de estos hallazgos. Aquí el ejemplo me indica que se pudieron conseguir estados financieros auditados que apoyan la inversión de la compañía a una filial extranjera fijada por $475,000 y su participación en las ganancias de esa filial de $365,000, suma que se incluye la utilidad neta, tal como se describe en la nota X de los estados financieros. Debido a la naturaleza del registro de la compañía, nos quedamos satisfechos en cuanto al valor de la inversión o la capitalización de las ganancias mediante otros procedimientos de auditoría. Claro, aquí, bueno, vamos describiendo todas las salvedades que vamos encontrando. Y por último, bueno, el párrafo de opinión. Aquí, bueno, se ajusta a lo que es con salvedad. Acá, bueno, nuestra opinión, salvo a los efectos de dichos ajustes, si es que los hay, determinamos que son necesarios si hubiésemos examinado los datos relativos a la inversión y las ganancias de las filiales extranjeras. Claro, en torno al contexto anterior que acabé de describir. Y un poco más de esto relacionado a si está ajustado a las normativas de información financiera de la empresa. Acá presentamos otro informe que es una opinión con opinión sin salvedades o una opinión limpia, pero con un párrafo explicativo o texto modificativo. Cuando aplicamos estos criterios, finalmente bajo las siguientes premisas. Primero, que exista inconsistencia de aplicación en los principios de contabilidad generalmente aceptados o las NIF. Duda considerable sobre el negocio en marcha. El auditor conviene una desviación de los principios de contabilidad o NIF. Y bueno, también en cuarto lugar, importancia de un asunto o informes que involucran otros auditores. Cuando tenemos algunos de estos criterios, prácticamente allí, si hubo una opinión limpia, pues añadimos un párrafo explicativo en torno a lo mencionado. Acá, bueno, el informe
prácticamente los mismos párrafos introductorios, alcance y la opinión del informe de forma normal, tal como lo vimos en el caso del informe limpio, pero se le añade un párrafo explicativo, lo que les mencionaba. Acá el ejemplo señala, tal como se expuso en la nota 8 de los estados financieros, es decir, esa nota revelatoria, la compañía cambió su método de cálculo de depreciación en 2005, es decir, un poco para ampliar eso. Claro, no es tan significativo, pero hay que describirlo en ese informe. Y tenemos también un informe con abstención de opinión. Acá la estructura, bueno, el título del informe, acá nos contratarán para auditar, que es el resto del párrafo introductorio, tal como en el informe limpio. Eso no cambia, qué es lo que está auditando, qué estado financiero, es el periodo, la empresa. La misma redacción, tal como se mostró en la figura anterior. Y un párrafo de negación o de abstención. Acá, bueno, debido a que no pudimos obtener estados financieros auditados que soporten la inversión de la compañía en afiliadas extranjeras y no pudimos satisfacernos en lo que se refiere a llevar el valor de la inversión o el capital de sus ingresos mediante otros procedimientos de autoría, el alcance de nuestro trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar y no expresamos una opinión de estos estados financieros. Y allí nos abstenemos de opinar en este tipo de trabajo. No nos comprometemos, obviamente, porque pudiera afectar, obviamente, esta labor que nosotros estamos haciendo. Entonces, si no tenemos la evidencia suficiente, pues no opinamos al respecto. Ahora, vamos con lo que es la normativa aplicada en la auditoría. Generalmente, nosotros nos basamos en las normas internacionales de auditoría, lo que comúnmente su sigla es NIA. Estas son un conjunto de reglas establecidas por la Federación Internacional del Colegio de Contadores, o la Federación Internacional de Contadores, cuya sigla en inglés es IFAC. Estas normas persiguen la uniformidad en las prácticas realizadas por los auditores. Para Venezuela, estas fueron aprobadas en el año 2013, específicamente en el mes de diciembre, por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Estas, se clasifican por secciones, que van, una sección de principios y responsabilidades globales. Cada NIA, la sección inicia con un número en particular, por ejemplo, la sección 2 es asociada a esto que les mencioné. Acá, por ejemplo, la NIA 230 es la documentación de auditoría y nos describe cuáles son los criterios que nosotros debemos utilizar para aplicar este tipo de trabajo. Luego está la sección de planificación y riesgo de la auditoría, que inicia con los numerales 3 y 4. Acá, tal como lo vimos en el tema anterior, aquí nosotros, por ejemplo, la NIA 300 para la planeación de una auditoría de estado financiero. ¿Qué elementos debemos considerar para fijar nuestros procedimientos? Otra, tenemos la NIA 450, que es la evaluación de las representaciones erróneas identificadas en la auditoría. Allí nos describen más a detalle estos elementos en torno a esos conceptos. Seguimos con la sección de evidencias de auditoría. Acá el numeral es 5. Estas normas, me señala, por ejemplo, la NIA 500, la evidencia de auditoría. ¿Qué es evidencia y qué no lo es? La NIA 520, por ejemplo, los procedimientos analíticos. La NIA 530, los muestreos de auditoría. Esto es muy importante porque si hay mucha información, muchos documentos por revisar, nosotros podemos aplicar un muestreo estadístico. Y esta NIA nos indica cuáles son los procedimientos necesarios para poder aplicarlos. Luego tenemos la sección de utilización del trabajo realizados por otros. Esta es la sección 6. Continúa las conclusiones e informes de auditoría, que prácticamente es la que nosotros nos enfocamos en este tema, que es la NIA 700, 705, 706, 710 y 720. Acá hablamos la formación de opinión e informes sobre los estados financieros, lo que acabamos de ver.
la modificación en la opinión en el informe del auditor independiente, párrafos de énfasis en asuntos o párrafos de asuntos en el informe del auditor independiente, información comparativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos, y la responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. Por último, tiene una sección de consideraciones especiales donde tenemos la sección 8, donde van las consideraciones especiales, por ejemplo, en auditoría de estados financieros preparados de acuerdo a un marco con propósitos especiales, entre otros. Asimismo, también para Venezuela aplica otras normas relacionadas a la auditoría, como es las normas internacionales de encargos de revisión, cuya sigla es NIER. Esta consiste o tiene como propósito establecer las normas y proporcionar orientación en relación con las responsabilidades profesionales del auditor cuando acepta un encargo de revisión de información financiera de un cliente de auditoría. También tenemos lo que es las normas internacionales de encargos de aseguramiento, cuyas siglas es NIEA. Esta tiene como finalidad establecer los principios básicos de los procedimientos esenciales, como proporcionar orientación para la realización por parte de los profesionales de la contabilidad en el ejercicio, o lo que nosotros comúnmente llamamos los profesionales ejercientes, de todos los encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de información financiera histórica. Continúa también las normas internacionales de servicios relacionados, cuyas siglas pues son NISR. Esta tiene como finalidad establecer los lineamientos que debe tener en cuenta el auditor de aceptar un acuerdo en el que se le encargue compilar información financiera histórica, lo que constituye una herramienta de amplio valor para los usuarios de las mismas. Obviamente aquí esto, cuando los informes de compilación, es cuando es una preparación sencilla o práctica de los estados financieros, obviamente, y que van a ser entregados a un auditor para su revisión. Y por último, las normas internacionales de gestión de calidad, cuya sigla es NIGC, que aborda las responsabilidades de la firma de la auditoría para diseñar, implementar y operar un sistema de gestión de calidad para encargos de auditoría o revisiones de estados financieros, otros encargos de aseguramiento o servicios relacionados. Entonces, en este tema, como pudimos observar, nos enfocamos en lo que es el informe, cuál es su estructura, los tipos de opiniones que van a estar ajustados a esos hallazgos y a las evidencias que pudimos justificar en este tipo de labores. Y además de eso, las normativas que aplicamos en Venezuela basado prácticamente en normas internacionales de auditoría. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima clase.